Ustedes lo pueden verificar en la red social X. Citlali Hernández llama a Xóchitl Gálvez a, según ella, dejar de violentar políticamente a Claudia Sheinbaum por el solo hecho de pedirle un debate, como ocurre en todas las sociedades democráticas en donde hay procesos electorales y aún en donde no, porque esto es parte de la normalidad en el intercambio público y que, dice Xóchitl Gálvez, no le ha permitido el presidente de la República, su criatura política, acceder a ese intercambio público. Al respecto, lo primero que hay que señalar es que miente Citlali Hernández, porque la invitación a un adversario, el que sea, quien sea, independientemente del género, es sin lugar a dudas una constatación de madurez política, de seguridad en relación con las ideas y las convicciones que se tienen y simultáneamente también en la disposición para escuchar al otro. Además, para que la propia sociedad tenga un parecer respecto de los proyectos y las propuestas que cada una de ellas representan, más allá de las adjetivaciones de izquierda, de derecha, neoliberales, conservadoras, fifís, chairas o como ustedes quieran. En segundo lugar, también hay que señalar quién lo dice. Lo dice la senadora morenista que ha vivido en el intercambio público de la adjetivación, de las agresiones y de la difamación. Sí, alguien que ha vivido de la violencia política y lo ha convertido eso en su pan de cada día. Ella misma incluso, las imágenes siempre quedarán en la memoria estigmatizándola a ella, incluso incurriendo en violencia física, Citlali Hernández, en contra de un senador a quien casi se come. Todos lo podemos ver en sus propias genuflexiones grotescas y violentas para pretender acabar con el otro, que es eso lo que ella también perpetra cotidianamente, la eliminación, la descalificación del otro que piensa distinto. Eso es Citlali Hernández, quien también, hay que decirlo, ha sido víctima de la violencia. En primerísimo lugar del presidente López Obrador. En los últimos 12 años se puede, con el registro de la memoria digital, verificar lo que estoy diciendo. López Obrador diciendo una cosa y 12 años después haciendo otra. Cuando decía esa cosa, Andrés Manuel López Obrador lo que quiere siempre son rebaños, que le aplaudan, que le respalden, que lo elogien y que desde luego siempre descalifiquen al adversario. Eso es lo que siempre ha hecho la propia Citlali Hernández, siempre, a pesar de que en efecto en el contraste el propio Andrés Manuel López Obrador se ha contradicho, pero ella jamás, porque si el presidente ha dicho una cosa, ella lo respalda, como los berridos de borregos, y esto lo digo independientemente de una situación de género, es un fenómeno político. Y cuando Andrés Manuel López Obrador dice que se equivocó las muy pocas veces, entonces también ese berrido de borregos se vuelve a expresar diciendo igualmente nosotros nos equivocamos. El caso emblemático de ello es el asunto de tener o no al ejército en las calles. Ustedes recordarán que desde 2006 Andrés Manuel López Obrador decía que el ejército tendría que regresar a las calles y una y otra vez Citlali Hernández pues difundía eso, que el ejército debería de estar en las calles. Cuando el presidente dijo que reconsideró el tema, años después la propia Citlali ha hecho lo mismo, y así con todos los temas, con el tema del precio de la gasolina, así con todos los temas, pero en particular con el tema de la violencia. Ella ha sido violentada porque en efecto le han exigido el silencio respecto de las agresiones del presidente de la República en general, en contra de sus adversarios políticos, empresarios, intelectuales, escritores y periodistas, y en particular en contra de las mujeres. Y digo en particular porque ella se ha dicho feminista, que jamás ha defendido a las mujeres violentadas por Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera desde el no, mi amor, ahorita no te puedo dar una entrevista, misógino y altanero, hasta pasando por supuesto, las
177 veces que ha mencionado hasta la fecha Denise Dresser para infamarla. Lo que ha hecho con Carmen Aristegui y recientemente lo que el presidente hizo para tratar incluso de desdibujar a la periodista con Azucena Auresti, cambiándole el nombre, no refiriéndose a ella por su nombre o simplemente llamándolo, con el tono desde luego, señora. ¿Y qué ha hecho ella, Citlali Hernández? ¿Y qué ha hecho todo Morena? Quedarse callados frente a estos embates de agresión que además han significado, como lo vemos, un atentado en contra de la libertad de expresión que en particular con Azucena Auresti llegó a el colmo de que ella misma nos tuviera que informar el 19 de enero pasado que había concluido su relación de trabajo para estar en Milenio Televisión. ¿Y qué ha hecho entonces Citlali Hernández? Absolutamente nada, pero sobre todo además también a su interlocutor, a quien se dirige, es decir, a Xóchitl Gálvez, le ha permitido absolutamente todo a su base digital, la real, la construida con base en recursos públicos, que se la pasa también adjetivando e insultando un día sí y otro también, llamándole de todo a Xóchitl Gálvez. De más está, por supuesto, repetir la serie de adjetivaciones que todos conocemos porque somos testigos como usuarios de las redes sociales que resultan vejatorias, que distorsionan la realidad y que no solo le insultan a ella por su apariencia física, por su forma de hablar, sino que incluso le siembran videos, la distorsionan lo que ella misma dice, inventan información sobre ella misma y todo el cúmulo de recursos deleznables que utiliza el populismo autoritario para golpear al otro, en particular a la propia Xóchitl Gálvez. El más reciente ejemplo es cotidiano, pero digamos emblemático, el que tiene que ver con lo que hace cualquier persona que va a estructurar una serie de ideas y propuestas con miras al escrutinio ciudadano, leer un documento, ya sea en papel o ya sea en pantalla. Lo hizo en pantalla Xóchitl Gálvez y con eso arremetieron en contra suya hasta que días después la propia criatura del presidente de la República leyó su propio discurso de unción como candidata a la presidencia de la República por parte de Morena. No importa la razón, a ellos no les importa la razón, a ellos me refiero los morenistas y en particular a Citlali Hernández. Lo que les importa es el ataque artero, la distorsión, el golpetear, el inhibir. Y con eso, además, no solo a las mujeres, que me detuve yo en un asunto de razón de género para exhibir las falencias, las incongruencias, las inconsistencias, la hipocresía de Citlali Hernández, sino en general con toda esta retahíla violenta del presidente de la República en contra de los periodistas y que no es solo a nivel de señalar los nombres de estos periodistas que han sido ultrajados y he señalado algunos de ellos, no. Es un atentado contra uno de los pilares fundamentales de la construcción de las sociedades modernas como lo es la libertad de informar y la libertad de opinar. Y no descalificar al otro, incluso aún en equivocaciones, que no lo han sido muchas de ellas, porque han exhibido la enorme corrupción que encabeza el clan de Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, sus familiares y sus amigos, y que representan desvíos o aprovechamientos del erario por más, créanme ustedes, por más de 6,000 millones de pesos, sin que haya, por supuesto, ningún tipo de averiguación de ningún tipo de autoridad, porque el presidente de la República ha cooptado y minado totalmente a los órganos autónomos y de gobierno, también desde luego a los órganos procuradores de justicia, para que en efecto él siga con total impunidad haciéndolo. Y a propósito de violencia, sí, es la que ejerce el presidente de la República desde que montó su operación de Estado hace poco más de 2 años en contra de Claudia Sheinbaum, su criatura, a quien la ha hecho así, tal cual, a su imagen y semejanza, para que ella diga exactamente lo mismo que dice Andrés Manuel López Obrador. Exactamente lo mismo, y de eso hay memoria. Lo pueden ustedes, lo podemos verificar cotidianamente.
incluso hasta el tonito de hablar. ¿Por qué? Porque ella, como su criatura política, le representa esa impunidad de la que hablo, la continuidad de la misma, y le presenta, por supuesto, la ejecución de políticas públicas y de política en general en contra de la propia democracia. Eso es lo que representa, y esa es Claudia Sheinbaum, la mujer violentada por parte del presidente de la República, contando con la complicidad de Citlali Hernández. Pero ella está montada así, y que con su pan se lo coma, por supuesto, que con su pan se lo coma y que se atragante de adjetivos como los que ha seguido profiriendo en contra de mujeres, de políticas, en contra de escritores, en contra de analistas, porque de eso vive, de eso se alimenta la senadora, de la violencia y también, como vemos, de la inconsistencia y la hipocresía.